El público tiene la palabra. Buenos días, Carlos, entramos de lleno porque creo que Carlitos utilizaron creo que 30 minutos porque se va a una negociación. Sí. Así que queremos aprovecharlo lo máximo. Perfecto. Carlitos, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estaba pendiente de hace tiempo. Y bueno, ya estoy acá para lo que ustedes quieran. Conversamos sobre la situación del sector hidrocarburos en el Perú. Creo que peor nunca hemos estado. Hemos llegado al punto más bajo tanto en producción, en reservas, como en expectativas, porque las expectativas tanto del precio internacional como de la contracción de inversión que ha habido nos están diciendo que el futuro no es muy halagador, no es muy promisorio. Tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer cambios. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Acá, si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora, no vamos a lograr ningún cambio, ¿no? Sí, yo creo que es importante un cambio de actitud de todos, Carlos, de todos por el bien del país, ¿no? Después acercar un poquito más al micro. Sí, como no. Carlos, la situación del tema petrolero tiene dos variantes ahora último, una en el caso de la selva, por este tema de los atentados contra el Oruto, pero en sí la producción ha bajado sustancialmente y no vemos un derrotero de crecimiento, de elevar la producción. ¿Cuál es el estancamiento de la industria del petróleo ahorita, tú como especialista? A ver, mira, hay varios factores, varias variables que están interviniendo, que influyen en la poca actividad que hay en el Perú. Primero es la famosa tramitología, las demoras que hay en los permisos de instrumentos ambientales, los problemas sociales que hay, la famosa licencia social que legalmente no existe porque la única licencia es la que se firma con el contrato. Entonces, entrar a actividades en la selva, incluso también en el norte, eso ahora es una complicación porque se tienen que salvar muchos obstáculos. Si a eso le agregamos que en términos de condiciones contractuales no estamos siendo competitivos, hemos dejado de ser competitivos. Y esto que voy a decir es un mensaje sobre todo a mis amigos del Congreso. Este no es un tema ideológico ya. Antes sí decíamos pues las banderas del nacionalismo y del entreguismo y por aquí y por allá. Ahora no es un tema ideológico, fíjate. En Uruguay, bajo el gobierno de Pepe Mujica, en Uruguay se firmaron contratos con una regalía mínima del 8%. Es más, Tullow, una empresa que está siendo ahora cuestionada por algunos sectores, firmó varios contratos en Uruguay con 8% y sigue operando en Uruguay. Tullow acaba de descubrir petróleo en Guyana, en 1.300 metros de profundidad de agua. Y tú sabes, donde va a operar Tullow acá en el Perú tiene 400 metros, o sea, no es mucho, ¿no? Y nosotros le llamamos aguas profundas, imagino lo que será lo de Guyana. En Cuba, nosotros tenemos una regalía promedio de 25%. ¿Tú sabes cuánto es la regalía en Cuba? 0%. La Cuba de Castro, de nuestro camarada Castro, es 0%. ¿Y sabes qué más hacen los cubanos para que vayan las empresas petroleras? Le dan 8 años de tax holiday, o sea, 8 años no pagan impuesto a la renta, recién comienzan a pagar a partir de 9 años. Y en Cuba está Gazprom, está Statoil, está Repsol, están empresas grandes, en Cuba. En Nicaragua, del comandante Daniel Ortega, ¿sabes cuánto es la regalía mínima? 2.5%. Y en el Perú, nuestra regalía mínima quieren que sea 15%, quieren que sea 20%, porque tenemos que cubrir el canon. Con la ley que se dio en el año 2011, la ley 29693 de homologación del canon, nosotros nos hicimos un boomerang ahí. ¿Por qué? Porque como había caído la producción y el canon era 15%, 10% de canon y 2.5% sobre canon, en combinada teníamos 12.5%, como venía cayendo la producción, no se les ocurrió mejor idea que decir, oye, como está cayendo la producción, ¿qué hacemos para que el canon no baje? Subimos el porcentaje. En lugar de atacar por el lado de las variables de la producción. O sea, ¿cómo hacemos para que la producción aumente? Baja la regalía y aumenta la producción. ¿Por qué aumenta la producción? Y este es un concepto que tienen que entenderlo todos. Para que haya producción tiene que haber reservas. Las reservas probadas es un concepto económico, más que técnico. La definición de reservas probadas son los hidrocarburos que se pueden extraer técnica y económicamente. Si tú llamas a tu ingeniero de la compañía y le dices, ¿cuánto puedo sacar del subsuelo? Él te va a decir, 1.000 millones de barriles.
Después llamas al economista y le dices, ¿cuánto puedo sacar de ahí? Ganando. Y él te va a decir, ¿cuánto es la regalía que pagas? Pago 50%. Bueno, de ahí para sacar 100, pues. Porque ahí, una vez que has sacado los 100, la producción siempre comienza a declinar y llega un momento que se llega al límite económico. Y en ese momento, aunque te queden 900 millones abajo, tienes que cerrar el campo. ¿Cómo haces para seguir produciendo? Bajar el costo. ¿Y qué parte del costo es lo único que se puede bajar? La regalía. Eso es lo que hasta ahora no entienden la gente del Ministerio de Economía y Finanzas y incluso algunos gobiernos regionales creen que si se baja la regalía ellos van a perder plata. Claro, no es así. Es el concepto. Nosotros claro, ellos dicen, oye, si baja la regalía no me van a pagar canon. No, es al revés. Si no baja la regalía va a bajar la producción y tú vas a recibir menos canon. Yo creo que acá hay una obligación de todos los petroleros. Hacer un poco de docencia con los que no son petroleros, con los sectores de las regiones, las municipalidades, la población, con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, y explicarles, pues, que si nosotros ponemos regalías altas, a mí me decía una vez un funcionario de Economía y Finanzas hace años, en Venezuela la regalía mínima es 60%, sí, claro, 60%, pero con el 40% que le queda al contratista, si imagínate que el precio del petróleo estaba en esa época $100, pero imagina que esté en 70, porque es 60% mínimo, la regalía mínima, 60% hasta $70. Y después de $70 va subiendo la regalía. Con $70 son 60% para el Estado y 40% para el contratista. 40 de 70 son $28, ¿no es cierto? ¿Tú sabes cuánto es el costo de producción en Venezuela? $2.50 el barril. Más el overhead, $3. Sí, o sea, el gasto general administrativo, $3. Mucho. En el Perú el costo de producción no baja de $40 a $50. En Venezuela un pozo te produce 5.000 barriles. Tú divides la producción del Perú, 42.000 barriles, entre 7.000 pozos que hay, te sale 6 barriles por pozo. Entonces no podemos compararnos con Venezuela, ¿no? Además de las chicas tan lindas que tienen en Venezuela. Gracias. No podemos compararnos con Venezuela, ni siquiera con Colombia. Acá hay una empresa petrolera peruana que tiene un lote en Talara que paga 52% de regalía. 52% de regalía. Y en Colombia tomó 3 lotes que los tomó con 3% de regalía. O sea, hasta el capital peruano se va a otros lados. Porque acá le ponemos esas condiciones. O sea, mientras que no modifiquemos eso, mientras que no cambiemos el chip, si no se le puede cambiar el chip al cerebro de los funcionarios del Estado, entonces hay que cambiar a los funcionarios del Estado. Que entiendan que esto es un negocio y es un negocio en el cual debe ganar todos. Primero el Estado. Y acá hay una cosa que yo siempre digo. La visión del contratista, del inversionista, es la típica visión del negocio. O sea, yo busco un negocio donde tenga rentabilidad empresarial. Pero la visión del Estado debe buscar lo que se llama rentabilidad social. Lo primero que debe preguntar el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Presidente de la República es: si este proyecto de un lote X, ¿no? ¿Cuánto empleo me va a generar? Es lo primero que debería preguntar él. Claro. ¿Cuántos trabajadores van a ingresar? Segundo, ¿cuánto va a representar para la región en economía? La inyección de la economía en la región y en el país, ¿no? Tercero, ¿cómo va a influir en toda la cadena de valor? Y la última pregunta que quería hacer es: ¿cuánta regalía va a ponérsele? Y esa es la pregunta que se han hecho Daniel Ortega, Raúl Castro, Pepe Mujica. O sea, que decía por eso, este no es un tema ideológico. He puesto de ejemplo a los gobiernos de izquierda, que están promoviendo la actividad petrolera a partir de ese presupuesto. Es decir, oye, a mí me interesa, el petróleo en el subsuelo no favorece a nadie, ¿no es cierto? Pero en cambio en la superficie, en un barril puesto en la superficie, genera ingresos a todos. Fíjate el ejemplo típico. El lote 64, que ahora es de Petroperú y de Geopark. En ese lote, entre Talisman, Occidental, entre los que estuvieron en ese lote antes, invirtieron más de $500 millones. Y devolvieron el lote, se lo transfirieron a Petroperú, teniendo ese lote 5%. ¿Por qué? Porque para Talisman no era negocio, con 5% de regalía incluso, pero no era negocio porque con 30 millones de barriles de reserva, poquísimo para ellos. Era muy poco para ellos y ya no daba para recuperar los 500. O sea, prefirieron perder los 500. Para Petroperú sí fue una ganga, ¿por qué? Porque le dieron 30 millones de barriles sin haber invertido nada, ¿no es cierto? Pero de esos 500 millones que Talisman invirtió, al Estado le llegaron impuestos a la renta de todas las empresas que trabajaron para Talisman.
¿Por qué? Los que perforaron, los que hicieron la sísmica, todas esas empresas prestaron un servicio y ganaron utilidades, y por esas utilidades pagaron impuestos. Y el cálculo que hemos hecho nosotros es que por esos 500 millones el Estado ha recibido más o menos 42 millones de dólares en impuestos a la renta, sin que se haya producido un solo barril de petróleo. O sea, el Estado tiene que reconocer de que la actividad petrolera le produce ingresos desde la fase de exploración. Entonces, a partir de ahí, después que comienza a producir, sube el petróleo a la superficie y comienza a producir ingresos, la regalía, el impuesto a la renta del contratista, el impuesto a la renta de todos los subcontratistas, después el impuesto a la renta del transportista, y el impuesto a la renta del refinero, y el impuesto a la renta de los griferos, etcétera. Toda la cadena hasta que ese barril de petróleo se consume como gasolina en un carro, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esa visión macro del negocio y estamos pensando en la misión micro de la regalía nada más y del negocio entre Perú Petro y el contratista, estamos perdidos. Y vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Y mencionaba el tema del canon, porque si no revisamos la ley del canon, oiga, el modelo argentino, ¿qué dice? El modelo argentino dice, la regalía es 12%. Puede ser menos, pero no puede ser más. 12% en toda Argentina. Y lo que dicen los argentinos es, la regalía, o sea, ese 12% es para la región. Y los impuestos son para el gobierno federal. Y el modelo funciona perfecto. Entonces acá imagínate, tú dices, la regalía va a ser entre 5 y 20. Si encuentras un yacimiento rico, pagarás 20. Si encuentras un yacimiento pobre, pagarás 5. Pero todos los yacimientos producen, ¿no es cierto? Entonces, si encuentras 5 y tienes 20 yacimientos, ese 5% es para la región. Si encuentras 4 o 5 yacimientos grandes, ese 20% es también para la región. Como van a ser, como la regalía es baja, va a haber impuesto a la renta, va a haber más producción, y los impuestos a la renta que se generen en toda esa actividad van a ser para el gobierno central. Y vas a tener empleo en las regiones, vas a tener actividad económica, vas a tener más producción, vas a tener canon, vas a tener impuestos, todo el mundo va a ganar. Pero así como estamos ahorita, que tenemos regalía promedio 25%, tenemos contrato de 50% de regalía en el Perú, pero 50% de regalía del petróleo que está abajo, porque no va a salir el petróleo con esa regalía. Esa es nuestra situación. Ya, Carlos, entonces la decisión es de carácter político. Uno. Es una decisión política. Cambio de actitud de los funcionarios del Estado. Totalmente. Y la otra es que el Congreso también se ponga la camiseta, claro, y no vea desde el punto de vista político, digamos, sino de carácter técnico, claro, con números. Económico y sobre todo con visión de país. No sé qué es lo que le conviene más al país. Nosotros estamos ahora, tú eres petrolero, yo soy petrolero de muchos años, y estamos frente a una campaña antipetrolera que ya linda no solamente ya es delincuencial incluso, ¿no? Sino que linda ya con la enfermedad, no sé, ideológica, no, ya es una extremada. cosa, ya no, este es un tema ya de... Eso me llama a mí mucho la atención. Realmente en todas las entrevistas que hemos tenido, no entiendo cómo, si para nadie es un secreto que el petróleo es el oro negro, o sea, todos los países desean tener ese recurso. ¿Cómo es que aquí precisamente se produce esa campaña en contra de este avance, pues? Mira, yo te voy a poner un ejemplo que grafica la actitud que hay acá en el Perú frente a la de otros países. Hace un tiempo, ahora un año atrás o 2 años atrás, salió una propaganda contra los sorbetes de plástico. Y el afiche que saca el Ministerio del Ambiente del Perú, pone varias cosas por las cuales no se debe utilizar el sorbete, y al final pone, no se debe utilizar los sorbetes de plástico porque se hacen se producen con hidrocarburos que son contaminantes. El mismo afiche, exactamente el mismo afiche, lo hicieron en Costa Rica y en otros países, pero yo tomé el de Costa Rica y lo puse en mi Facebook, lo puse como ejemplo, para que vean la perversidad de la campaña antipetrolera de acá. Y en el Costa Rica decía lo mismo todo, que el plástico contamina todo, y al final decía, no debemos consumir sorbetes de plástico porque se hacen con hidrocarburos que son escasos. Imagínate. O sea, para Costa Rica dice, no uses los sorbetes porque los hidrocarburos los necesitamos para otras cosas. Exacto. Acá era, no uses los sorbetes porque se hace con hidrocarburos que son contaminantes, o sea, son hijos de Satanás, ¿no? Entonces no puede ser, porque claro, esa es una campaña, ¿no? Si a esa campaña le agregas que, por ejemplo, son, desgraciadamente,
son mal influenciados los pescadores del litoral y se les dice, van a venir a perforar en el zócalo continental y van a matar a todos nuestros peces, ¿no? ¿Y cuál es el trasfondo realmente? A mí me decía un señor de Chimbote, el problema realmente contra la campaña de dar lotes petroleros en la frente a Chimbote no es ese. El problema es que Chimbote es la ruta de la droga. O sea, por Chimbote sale la droga de la selva. Entonces, sí, si tú pones una actividad económica formal en el mar, y si es petrolera, evidentemente en Chimbote la Capitanía de Puertos no va a tener una lancha, sino va a tener una patrullera, claro, ¿no? Y le malograste toda la ruta al narcotráfico. O la pesca negra, los que queman pescados de consumo humano en lugar de pescar anchoveta, ¿no es cierto? Entonces a ellos tampoco les conviene que haya una actividad. O en la selva, los de la tala ilegal, o el narcotráfico en la selva, no les conviene que haya. O los importadores que viven del mercado especulativo, los importadores de petróleo, obvio. Si a estos importadores de petróleo especuladores les pagan $1 o $2 por cada barril que importan, y el Perú encuentra 100.000 barriles, van a importar menos o no van a importar y se les malogró el negocio. O sea, ¿por qué no comenzamos a buscar dónde están los verdaderos promotores de la campaña antipetrolera? Hay ambientalistas respetables que sí sostienen de que el petróleo puede ser contaminado y con ellos se puede conversar. Yo me he sentado a conversar 1000 veces con ese tipo de gente y le decimos, oye, los pasivos ambientales que hay en los campos petroleros actuales son pasivos ambientales que se han generado en más de 40, 50, 80 años. En los últimos años ya no se hace ese tipo de actividad. La técnica ha cambiado. La sísmica del mar ya no es con explosivos, son con bombas de aire, con soplos de aire. O sea, ya no es como era antes. Además, más daño, sí, no, pero el ruido que hace el buque, oye, más daño hace una ballena nadando que lo que hace un buque sísmico. O sea, no hay, más contaminamos nosotros aquí en la capital que lo que se contamina en la selva en una operación petrolera. Entonces, no hay, si a eso le agregamos los atentados contra el oleoducto norperuano, que es patrimonio de todos. Los 30 millones de habitantes del Perú son dueños de ese oleoducto. Claro. Es decir, y nos quedamos... Yo no puedo entender que después de los atentados, de los tantos atentados que han habido contra el oleoducto norperuano, haya salido en televisión incluso los autores y hayan dicho, nosotros hemos atentado contra el oleoducto porque el Estado no cumplió con nosotros. O sea, confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Ellos han dicho, nosotros hemos ido, y esos no están presos. El artículo 283, creo, del Código Penal dice que el que atenta contra la infraestructura del Estado, de electricidad, hidrocarburos, tiene de 6 a 10 años de cárcel. Y sin embargo, no solo eso, sino que va el Estado a esa zona a conversar con ellos, con los que atentaron, y firman la famosa acta de Mayuriaga. Sí, les da validez. O sea, ya no te preocupes. Y la que fue víctima del atentado, que es la empresa Petroperú, que es la empresa de todos los peruanos, tuvo que comprometer a darle trabajo, infraestructuras, cosas, inversiones. Sí, la víctima. Es como si entraran a robar a tu casa y después te obligaran a que tú le pagues al ratero. Exacto. No, entonces eso no puedo entenderlo. Y por eso es que ahora queman instalaciones de una petrolera en Talara, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? Y todo eso nos afecta, a todos los petroleros nos afecta, porque esto ya dio la vuelta al mundo, pues. En el Perú son tan salvajes que van e incendian, la protesta la convierten en un sabotaje, en un acto delincuencial. Incendiaron las instalaciones de una empresa petrolera en Talara. Entonces, no, ¿qué somos? Pues no somos un país primitivo, ¿a dónde? Y no tenemos autoridad que corrija eso. A mí me parece, disculpe doctor, me parece muy buena la propuesta de que los petroleros documenten a todo nivel, ¿no? Desde la misma población, la de a pie, que se entere, que sepa que ese recurso es suyo y los beneficios que va a tener al proteger este recurso, ¿no? De verdad que, porque es que no tengo otra idea que no sea que sea falta precisamente de instrucción, de saber de que ese recurso es tan valioso, para no pensar que son malas intenciones, ¿no? Por parte del Estado. Ojalá, bueno, realmente exista esta propuesta de documentar en todos los estratos lo que significa este recurso. Mira, ahorita en esta actual administración de Perú Petro
ha vuelto a darle importancia a lo que son las comunicaciones y sobre todo las comunicaciones internas. Es muy importante promocionar hacia el exterior las inversiones en el Perú, que vengan las empresas extranjeras a invertir al Perú, etcétera, pues son inversiones de alto riesgo, que vengan. Pero más importante que eso es promocionar la actividad petrolera al interior, o sea, a nuestras comunidades, que se hagan trabajos en los colegios. Por ejemplo, no puede ser posible que en la currícula educativa de Piura no haya un capítulo dedicado a la historia del petróleo en Talara, con lo importante que ha sido la historia del petróleo. Así es. Yo una vez estuve en un evento en Talara y yo le daba la razón a la población de Talara. Yo decía, si yo fuera talareño estaría tan indignado como ustedes, porque no puede ser posible que en Talara se hayan extraído 1.500 millones de barriles de petróleo, se haya pagado tantos impuestos y tantas regalías, porque se han pagado cientos de miles de millones de soles en impuestos y regalías, y Talara siga siendo un pueblo pobre. Lo mismo pienso Que yo. no tenga agua. Y no tenga agua, no puede ser. Sí, sí, Pues. sí. Ahora, la culpa, obvio, el talareño dice, la actividad petrolera no me ha dado nada. Y tiene razón, pero eso no es la culpa ni de la petrolera, ni de Perú Petro, ni de Petroperú. Esa es la culpa del Estado, que es el que finalmente recibió todos los ingresos. Ahora vaya a saber Dios dónde se fueron esos ingresos. Y yo estaba ahorita en la Expo Amazónica. Y en la Expo Amazónica, en la agenda de la Expo Amazónica, no estaba hidrocarburos. Entonces, por ahí me metieron de contrabando para que yo haga una exposición sobre hidrocarburos, sobre la importancia de hidrocarburos para Loreto. Imagínese, de contrabando. Miren, yo decía, escuché la intervención del presidente Canatur, una brillante intervención sobre la importancia que tiene el turismo. Está bien, todos estamos a favor de que haya turismo, pero el Perú es un destino turístico por naturaleza. Y ponía de ejemplo, decía, al Cusco llegan 1.800.000 turistas al año. A Iquitos, 90.000. Entonces, hay muchísimo por hacer porque en Iquitos hay lugares preciosos para conocer. Pero fíjense la diferencia. Entonces, él decía los problemas que hay para llegar a Iquitos, la conectividad, no hay carretera Lima-Iquitos, en fin. Pero decía, el reto es grande, pero podemos hacerlo. Entonces, cuando me toca hablar a mí, yo le digo, sí, efectivamente. Ahora, hay que tener en cuenta que para irse al Cusco, el motivador principal del Cusco es Machu Picchu, ¿no es cierto? Y acá va a haber una reflexión, decía yo en mi conferencia. Si el ministro del Ambiente, de estos, de los que tenemos, de los últimos que hemos tenido, del anterior ministro del Ambiente, hubiera sido ministro en la época del Imperio de los Incas, Machu Picchu no se hubiera construido, porque él no hubiera aprobado el estudio de impacto ambiental de Machu Picchu. Y no tendríamos destino turístico en el Cusco. O sea, los ambientalistas, cuando son talibanes extremistas, se convierten en un obstáculo para la inversión. Pero ese obstáculo, Carlos, ya es permanente, ya extremista. Totalmente. Entonces, Y nosotros tenemos la culpa, Edwin, porque nosotros nos hemos dejado ganar terreno por los ambientalistas, por los pesca negra, por el narcotráfico, por la tala ilegal. Todo el mundo nos ha ido reduciendo. Han ido haciendo crecer todo lo que son áreas reservadas, donde ahora, yo quisiera que todo el Perú sea área reservada, pero que eso no signifique que no se pueda hacer otras actividades. Claro. Pues quieren construir, implementar, instalar el mar Pacífico tropical. Yo no tendría nada en contra del mar Pacífico tropical si es que no modifican primero la ley de medio ambiente, de reservas naturales, y reconozcan que las actividades económicas, por ejemplo, de hidrocarburos, se van a seguir desarrollando. Pero esa ley dice, si hay dos actividades, se tiene que optar por lo que dice el plan maestro, y el plan maestro, si el plan maestro dice que la actividad de conservación de la biomasa, yo le decía esto, oye, ¿por qué te opones a la actividad petrolera en el mar? Porque atenta contra la biomasa, y en Cuba todas las operaciones son en el mar, en Nicaragua también en el mar, en Uruguay en el mar. ¿O es que porque son peces comunistas no les pasa nada con el petróleo? ¿No? Entonces, no es... Porque eso justamente es algo que la gente seguro se pregunta, o sea, ¿por qué en Estados Unidos, que es un país, también se perfora en el mar, ¿no? Y ahí no pasa nada, o sea, ¿cuál es el tema? O sea, es una cuestión... Fíjate, qué bueno que menciones. Hace unos años hubo un famoso
derrame de petróleo en el Golfo, de un pozo que perforó BP. Este pozo, yo estuve en una audiencia que me invitaron en Sechura con los pescadores, y la preocupación de los pescadores era, justa preocupación era, ¿qué pasa si acá en el Perú sucede lo que sucedió en el Golfo? Entonces yo les explicaba, no puede suceder lo que sucedió en el Golfo, primero, porque la profundidad del agua de ese pozo que tuvo un derrame era 1500 metros, y acá la profundidad de agua de nosotros son 200 metros. O sea, acá viene un buque, perfora o ponen plataformas sobre pontones, es tan baja la profundidad. Y nosotros le llamamos aguas profundas a 400 metros o más, nada más. Allá era 1500 metros, o sea, un poquito, Carlitos, para se tenía que perforar con robot. O sea, no hay forma de llegar hasta abajo. En segundo lugar, el pozo que perforaron los BP producía 19.000 barriles diarios. 19.000 barriles diarios, por eso que el derrame fue terrible. El daño ambiental fue terrible. Nuestros pozos producen 6 barriles diarios. No hay comparación. Toda Lara produce 30.000 barriles. O sea, un pozo y medio del Golfo es equivalente a toda Lara. Tampoco es comparable. Y además, que ahí viene el cuento de lo que pregunta Edwin, esa empresa BP hizo la remediación ambiental y además pagó una multa de más de 20.000 millones de dólares. ¿Y acaso la han votado? Sigue operando. O sea, pagó la multa y pagó la remediación ambiental y pagó todo lo que tiene que pagar. O sea, hay que ser estricto en la conservación del ambiente, hay que ser muy estricto, hay que ser muy vigilante, no hay que ser extremista, no hay que comenzar a sancionar las cosas que son naturales. No hay actividad humana que no cause daño ambiental. Exacto. Entonces, hay que ser estricto, y si se hace un daño ambiental, hay que repararlo, hay que remediarlo y hay que pagar las multas que se tengan que pagar. Pero lo que no se puede hacer es evitar. Yo les recomiendo a ustedes, por ejemplo, que vean en YouTube, pongan en YouTube Rafael Correa, Mi venganza personal. Y ahí él explica contra todo lo que tuvo que luchar para poder dar en concesión el ITT. Ojo, y el ITT, que es una área reservada en Ecuador, no es como acá que le dicen a las empresas petroleras, si tú quieres perforar cerca de un área reservada, puedes perforar, pero si este es el área reservada, puedes perforar horizontalmente. O sea, fuera del área reservada perforas y después por abajo te vas. Allá no. En las áreas reservadas de Ecuador, tú te metes en el área reservada, perforas. Si le haces un daño, te cortan la cabeza, ¿no? Pero te dejan operar en el área reservada. Son muy estrictos en su legislación ambiental, pero no te impiden. Rafael Correa, vean eso. Rafael Correa, Mi venganza personal. Mi venganza personal es un poema del comandante Borges, de sandinista, y él, usando ese poema, le dice a todos los que se opusieron, a lo que él llama los infantilistas, los anti-extractivistas, ¿no?, que se oponen al petróleo por oponerse solamente, los tirapiedras, los tomapuentes, los mismos que tenemos acá, los mismos allá. Eso te está diciendo, por ejemplo, cómo otros países han impuesto la autoridad y han seguido desarrollando, porque el vegetariano puede vivir sin carne. Si tú estás con el colesterol alto, puedes vivir sin mariscos. O sea, todos nosotros podemos vivir o prescindir de algo de otras actividades económicas. De lo único que no podemos prescindir, con lo único que no podemos dejar de vivir, es con el petróleo, con la energía y con los hidrocarburos en general, gas y petróleo. Vamos a hacer una pausa. Bueno, sí, son las 7:32 de la mañana. Vamos a hacer una pausa con esta reflexión y ya regresamos con más del Público Tiene la Palabra, transmitió por acá por Eco Radio 1400 AM. El Público Tiene la Palabra. Bien, señores, son las 7:35 de la mañana y estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra. Hoy estamos conversando con Carlos González Ávila, gerente general de Enerconsul, hablando sobre tema de hidrocarburos. Bueno, en el corte anterior usted llamaba a la reflexión y decía que no podíamos vivir sin hidrocarburos. No podemos vivir como maná, pues no como quisiera vivir sin aire, como quisiera vivir sin agua. Yo te diría como quisiera vivir sin petróleo, pero no puedo.
Carlos, en esa pensamiento a favor del país y de que todos tenemos que ponernos en esa línea, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la reflexión para ir en conjunto a la mejora de la producción, a la mejora de que esto también beneficie a la población? ¿Cuál es tu...? A ver, yo tengo más o menos este derrotero. Primero tenemos que hay un proyecto de ley en el Congreso, y esto que voy a decir es una opinión muy personal. A ese proyecto de ley le han metido tantas manos que el proyecto de ley ahora se ha convertido en un Frankenstein realmente. Entonces, ya no es el proyecto de ley original que pensábamos que podía ser positivo, sino ahora en realidad es un proyecto de ley que tiene 2 cabezas, 4 brazos, es decir, hay que saberlo, hay que leerlo 3 veces para entenderlo. Entonces, yo espero que ese proyecto de ley, que tiene ya, se supone, un texto consensuado nuevamente, que salió del Ejecutivo ya consensuado, corregido, y se ha consensuado tanto de que se ha perdido mucho de lo que tenía bueno al inicio, porque los del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Cultura comenzaron a hacer una serie de observaciones que finalmente lo trabó. Pero bueno, yo confío en que en el Congreso puedan revisarlo, si no es en será en el 2021, y sacar una nueva ley de hidrocarburos que esté en sintonía con el nuevo orden petrolero mundial. En el mundo en general la tendencia es otra. En Colombia, además de que bajaron su regalía del 8%, ahora para las que invierten en el mar le dan 25% de descuento al impuesto a la renta y certificado de reintegro tributario y demás. O sea, ya no saben qué hacer para que vengan a invertir. Yo tuve una reunión con una funcionaria de la ANH de Colombia y ella me decía, reflexionaba y me decía, el día que caiga Maduro y Venezuela se abra nuevamente a la inversión privada, nadie nos va a mirar, ya nadie va a ir a Colombia. Y yo le decía, no seas mala, le digo, si tú tienes miedo de que no vayan a Colombia, ya que iremos nosotros, pues, si ya no vienen. Es decir, las empresas petroleras por ejemplo, ponía el ejemplo de Statoil. Statoil está operando en Nicaragua, en el mar de Nicaragua, en Cuba, en Nicaragua. Y acá alguien alguna vez se entusiasmó porque dijeron, oye, ha venido Statoil al Perú. Sí, pues, pero ha venido Statoil para irse a Machu Picchu, no para ir a Perú Petro a buscar un lote. O sea, mientras que se sigan yendo allá a otros países, es el síntoma de que no somos competitivos, acá no vienen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ver qué va a pasar con esa ley, tratar de influir en que la ley se mejore. En segundo lugar, hay cosas que no necesitamos del Congreso. Por ejemplo, el reglamento de regalía y retribución, eso lo hace el Ejecutivo, lo hace el Ministerio de Energía y Minas. Eso ya debería haberse corregido, porque ese reglamento que tenemos actualmente no es mejor de lo que ofrece Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, los países de la región, sin irnos muy lejos, ya sin irnos a África y a Asia, donde hay incluso más ventajas, o Mar del Norte. Entonces, compitiendo con la región nomás, ese reglamento está desfasado. El reglamento de calificación de empresas también hay que revisarlo. Yo hace muchos años escribí un artículo diciendo, ¿qué pasa si viene Bill Gates al Perú y pide un lote petrolero? Con nuestro reglamento no califica. ¿Y no califica por qué? Porque no tienes experiencia. Y Bill Gates dice, no, pues yo voy a contratar a los mejores ingenieros petroleros que hay. No tienes experiencia. Y no calificaría Bill Gates. O sea, acá lo que importa es la billetera del inversionista. Y que acredite que va a contratar a técnicos, a subcontratistas de primer nivel. Esa es otra cosa que se tiene que cambiar, y eso lo podemos hacer de inmediato. Se tiene que hacer reglamento de regalía y retribución, reglamento de calificación de empresas. Esos 2 reglamentos son vitales. Y hay algunos procedimientos internos en Perú Petro que hacen daño también y que todavía no se han corregido y deberían ya revocarse. Son acuerdos directorios nada más. Por ejemplo, uno de ellos dice, para que un contratista negocie en forma directa tiene que ser top 100. Entonces nosotros le decimos a Perú Petro, oye, si no para un lote de talara de 1000 hectáreas, y viene una empresa y te dice, yo quiero ese lote, que nadie lo ha pedido, nadie, está el lote disponible ahí, dice, yo quiero ese lote, quiero negociar directamente, no le vas a decir, pues, para negociar directamente tú tienes que ser top 100. ¿Qué top 100 va a venir para un lote de talara? Es absurdo, pues, ¿no? Es como decir, ponerle a todos los equipos del campeonato. Cuando hablamos de top 100 es para explicarle al público. Es un ranking de empresas. De las petroleras. Las mejores. Y las top 100, pues, mira, la número 500 es una empresa multimillonaria. Mira, las top 100 son las más.
Ninguna de esas, acá en el Perú creo que no hay ninguna otra opción ahorita, o habrá una por ahí, no, 2, ya. Pero no van a venir a Talara, pues. No, al lote 192 tampoco van a venir, o lotes chiquitos tampoco van a venir. Entonces, esos son procedimientos internos que hay que hacer. Entonces ya tenemos, ver qué pasa con la ley y tratar de intervenir para mejorar lo que se ha desmejorado. ¿Qué se puede hacer en el Ejecutivo con los reglamentos? Sobre todo reglamento de calificación de empresas y regalía y retribución. Que Perú Petro revoque esos procedimientos que son trabas burocráticas para la inversión y además potenciar Perú Petro. Perú Petro es una empresa que en los últimos 20 años ha perdido muchos funcionarios. Yo salí de Perú Petro en el 96, por eso me refiero solamente a los últimos 20 años, para que no vayan a decir que estoy incluido entre lo que se perdió. En los últimos 20 años se perdió, y sobre todo gente joven. Gente joven que ahora son gerentes y gerentes generales de otras empresas petroleras, ¿eh? Peruanas que se fueron de Perú Petro y ahora son gerentes generales en empresas petroleras privadas. Y se dejó ir. Entonces, ahora Perú Petro y hay un desfase generacional, entonces, que se fueron la gente que fundó Perú Petro y se quedaron los juniors, que ahora ya no son juniors, y entonces sin mayor fortaleza hay un grupo muy selecto en Perú Petro que son gente muy buena, pero Perú Petro necesita por lo menos tener 100 personas de primer nivel. Entonces hay que fortalecer Perú Petro, y hay que fortalecer Perú Petro haciendo, y fíjense, y esto lo voy a decir, es una cuestión personal. Cuando yo pasé de Petroperú a Perú Petro, yo trabajé en Petroperú casi 20 años en exploración-producción. Cuando pasé de Petroperú a Perú Petro, las condiciones, por ejemplo, salariales que ofrecían en Perú Petro eran casi el doble de Petroperú. Y escogieron a 13, 14 personas de Petroperú para formar Perú Petro. Yo estuve 3 años ahí, después me retiré al sector privado. Ahora, el sueldo de un funcionario de Perú Petro es la mitad de lo que gana un funcionario de Petroperú. Entonces no se ha desfasado totalmente, ¿no? Entonces hay que fortalecer Perú Petro, definitivamente, porque no ganamos nada si convertimos a Perú Petro en un Lamborghini y le ponemos de chofer pues a un chofer de combi, ¿no? Claro. Me va a chocar el Lamborghini a la vuelta de la esquina. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer de inmediato, y para eso no necesitamos la ley. Mientras tanto, esperemos la ley. Pero para eso necesitamos cambiar decretos supremos, cambiar procedimientos internos de Perú Petro, fortalecer Perú Petro, que FONAFE no le ponga restricciones a Perú Petro para la contratación de personal, que se pueda contratar personal de primer nivel, que se pueda contratar personales que tienen que ver con la supervisión técnica y sobre todo con la supervisión económica, que es lo más sensible en un contrato petrolero. Y con eso yo creo que podemos dar un buen paso adelante. Y en el caso de las regalías, que es vital, es que se establezcan regalías que hagan que si bajan las regalías aumente la producción. Eso es una regla axiomática, no necesita falla. Demostración, ¿no es cierto? Entonces, la mayor producción vas fíjate, a pagar más. Yo siempre he dicho, el costo de transporte. Hay gente que dice, oye, Petroperú tiene que subsidiar el oleoducto, tiene que bajar su tarifa a 3%, a $3, para que las empresas petroleras puedan transportar. Ah, qué gracioso, tú quieres que Petroperú subsidie. ¿Por qué Perú Petro, en lugar de que suceda eso, por qué Perú Petro no pone, por ejemplo, 5 años regalía cero en la selva? 0, 5 años regalía cero. Vas a ver cómo comienzan a perforar como locos todos, y la producción aumenta, y al aumentar la producción, el volumen transportable por el oleoducto es tan grande que la tarifa cae solita, sin que nadie la subsidie. El subsidio, ¿sabes dónde estaría? En el subsuelo. Porque en este momento tú sacas, por ejemplo, Pluspetrol produce con 25.5% de regalía. CEPSA produce con 26% de regalía. Son regalías altísimas. Si tú a ellos le dices, Pluspetrol no, porque va a acabar su contrato, pero el CEPSA, mira, tu regalía va a ser, yo te bajo la regalía a cambio de más perforación y más producción. ¿Cuánto estás dispuesto a perforar y producir si yo te bajo la regalía a 10%? Entonces el otro dice, bueno, subo la producción a 30.000 barriles. Y lo mismo al otro. A ver. Claro. Sube la producción, tienes más impuesto a la renta, tienes más regalía y tienes el volumen transportable que necesitas. Pero no puede ser pues que todos pretendan cargarle el muerto a Petroperú y que Petroperú le diga, oye, baja tu tarifa del oleoducto. Baja tu tarifa, baja tú la regalía para que haya más producción y solito la tarifa va a establecer solita, va a reducirse. Carlos, ¿y por qué
aprovechando es que esta situación un poco de crispación política entre los políticos, ¿por qué no hacemos una mesa técnica firme con el Colegio de Ingenieros, con ustedes, con Perú Petro, los trabajadores, y consensuar? Yo creo que sí podemos llegar a acuerdos. Yo vengo pidiendo eso, Edwin, hace tiempo. Mesas de debate donde yo veo opositores a la industria petrolera por todos lados. Y siempre los invito a debatir, ¿no? Porque hablan, no saben de qué color es el petróleo, pero hablan de petróleo como buenos. Y hablan del límite económico, hablan de pozos ATA y no saben lo que es un pozo ATA, en fin. Y es sentarnos a discutir con ellos, sobre todo para desmitificar a algunos líderes de opinión que no saben de petróleo, pero como es una plataforma de popularidad, entonces 5 minutos de gloria consigo más en petróleo que hablando de cosméticos o de gaseosas. Entonces se ponen a rajar del petróleo, a criticar la actividad petrolera, a culparnos de todos los males y de las plagas que han habido en el Perú, y sin embargo nunca están dispuestos a sentarse a debatir con un petrolero. Nosotros tuvimos una discusión de estas características y justamente hablando del tema de la regalía, sí, ¿no? Y nosotros decíamos, muy bien, pero si el tema de bajar regalías va a aumentar la producción, no, ya, la voz es política, ¿no? Sí. No, pero nosotros no podemos quedar mal con el pueblo si decimos que le van a quitar la regalía. O sea, exacto. Oye, ¿o qué es lo que quieres? O sea, no cuestión sino ideológica que no tiene nada que ver con la realidad. Yo voy a hacer una confesión personal y no tengo ningún empacho en hacerlo. Toda mi vida yo he sido simpatizante de la izquierda, pero de la izquierda, no de las personas de la izquierda. Mi corazón está por algo pegado a la izquierda, ¿no? Pero yo sí tengo que reconocer que nuestra izquierda se ha quedado congelada en Sierra Maestra, se ha quedado congelada en el tiempo. Pepe Mujica firma contratos con empresas petroleras con 8% de regalía y nadie dice Pepe Mujica es un entreguista vendepatria, traidor. Castro firma contratos con 0% de regalía y nadie le dice que es un traidor. Daniel Ortega firma contratos con 2.5% de regalía y nadie le dice que es un vendepatria. Acá sí, ¿no? Entonces, a mí me dicen lobista, porque digo lo que estoy diciendo, me dicen lobista. Y yo toda la vida he sido, primero, yo he salido de Petroperú y le debo todo a Petroperú. Y yo defiendo a Petroperú. O sea, lo que soy se lo debo a Petro, no a Perú. Tiene Petro. sentido de pertenencia. Claro, entonces, a mí por Además, eso digo, como peruano, ¿no? Claro, a mí yo digo, vamos a sentarnos y vamos a debatir con quien quieran temas petroleros, pero en el terreno estrictamente petrolero. Yo he conversado muchas veces con amigos políticos, cuando yo les he dicho, ¿por qué dices, por ejemplo, que el lote 56 es un regalo, que es que el proyecto de exportación? Si ese lote 56 no se firma como proyecto de exportación, el gas del lote 56 estaría abajo todavía, ¿no es cierto? Estaría abajo y no estaría produciendo no solo el gas que dicen que se regala al exterior, sino los líquidos de gas que han generado 4 veces las regalías de la que produce el gas. El gas es el hueso y los líquidos son la carne. Entonces no entienden eso. Entonces vamos y ha habido personas que han dicho, les he explicado todo cómo funciona. Sí, pues me dice, pero eso yo no lo puedo decir porque no es político. Carlos, entonces, mientras los políticos se entretienen ahí hasta que se definan las cosas, ¿por qué no nos hace bandera un grupo, incluido el presidente de Perú Petro, ¿no? Para ir mirando Perú y Petro está consensuando. haciendo una buena labor. Lo que yo critico, no a Perú Petro, sino al sector en general, es que esta labor no sea una labor coordinada y conjunta, ¿no? Por ejemplo, Ministerio, Perú Petro, Petroperú y empresas privadas, todos juntos, sentarse en una mesa, cada quien va a mantener sus diferencias y sus intereses, está bien, ¿no? Pero todos juntos sentémonos en una mesa y decir, oye, a todos nosotros que somos el sector petrolero nos están golpeando desde afuera. Nos están golpeando desde afuera con mentiras, con calumnias, con difamaciones, y nosotros estamos cada uno tratando de hacer nuestra lucha por separado. No, vamos a seguir marchando separados, pero por lo menos golpeemos juntos. Entonces, eso lo aprendí yo de mi militancia en Izquierda Unida, cuando todos criticaban, ¿por qué hay tantos partidos de izquierda? Es decir, somos muchos partidos, marchamos separados, pero golpeamos juntos, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Los petroleros no estamos haciendo eso. Los petroleros, cada quien por su lado.
Las empresas por un lado, Perú Petro por otro, todo. Sentémonos y coordinemos una estrategia de defensa del sector. Y defensa del sector significa defender la actividad petrolera primero, la exploración petrolera, la explotación petrolera, las instituciones del sector petrolero, a Perú Petro, a Petro Perú. Todo el mundo, ay, qué pena cuando cada vez que van y atentan contra el producto peruano. Y no estamos haciendo más. En el gasoducto de Camisea va el ejército y cuida el gasoducto de Camisea. El ejército está cuidando el gasoducto de Camisea. ¿Y por qué el oleoducto de Petroperú no lo cuida el ejército? Así es. Se ha pedido al gobierno para que... Eso tiene que hacerse. Y eso depende, fíjese, gas tenemos y de sobra. Podemos exportar y tenemos gas como para 50 años más. Lo que no tenemos es petróleo. El drama nuestro es petróleo. Producimos 40.000 barriles y consumimos 250.000. Entonces, con mayor razón para proteger a todas nuestras instituciones, defenderlas. No puede ser posible que dentro del propio gobierno, desde el Ministerio del Ambiente, de otras entidades, ataquen a la actividad petrolera. Lógico. Y nosotros nos quedamos tan tranquilos. No puede ser. Pero yo te reitero, Carlos, ¿no? Tú que tienes a esos niveles, porque nosotros mismos también hemos tenido una posición a lo mejor equivocada, pero sentémonos en una mesa, yo creo, por el bien del país, ¿no? Todos los actores, e ir despejando, ¿no? Y de ahí pues jalaremos a los pescadores para decirles que no es tan así, presentémosles cosas. Eso tenemos que hacer. Yo creo que eso podemos ayudarle al gobierno, a las entidades, ¿no? Con lo poco que nosotros podemos hacer. Sí, yo creo que es necesario. Todo aporte individual al final suma. Claro. Y al final, cuando tú cuentas los aportes individuales multiplicados, te encuentras con que tienes en realidad un ejército de combatientes a favor de la industria. Bueno, no, mira, nosotros con las universidades que hemos estado ahí, ¿no? Quiera uno mueve alguna capacidad, sí. Pero al presidente de Perú Petro le hemos estado llamando para intentar unas conversas de lo que estamos planteando en este momento, porque es importante el desarrollo del país, ¿no? Y mira, estamos yendo a extremos y nadie dice nada. Lo que ha pasado en Talar es gravísimo. Él se ha ido, creo, hoy día, el presidente de Perú Petro, justamente a ver eso. Eso es un tema, por ejemplo, de repente ustedes podrían, de repente se le hace complicado al presidente de Perú Petro venir acá, pero ustedes podrían mandarle una cámara allá y tomarle una entrevista allá a Perú Petro mismo, porque el ingeniero Yesquén es un ingeniero que está bien comprometido. Él es petrolero, es decir, no solamente es petrolero de profesión, sino que él es nacido pues en Talara, él es talareño, entonces tiene, por sus venas no sé si corre sangre o petróleo, pero es petrolero, ha salido de Petroperú, después pasó al sector privado y está comprometido con la industria, su objetivo es llegar a 100.000 barriles. El problema es que mientras que Perú Petro no se fortalezca, no tenga un directorio técnico promotor también, ¿no? Porque ahorita no puede ser posible que el director de Perú Petro, son 5 directores y solo tiene 3 y tiene meses, o sea, si falta uno no hay quórum, si se refría uno ya no tienen quórum y esa desatención del gobierno ya debería tener sus 5 directores nombrados y 2 directores que faltan deben ser petroleros ya, ¿no? Para que entiendan que todas las cosas que se tienen que hacer son urgentes hacerlas además. Y otra cosa, Edwin, que yo creo que es importante recogerlo de lo que tú has dicho es promover debates. A todos esos antipetroleros tráelos acá y ponlos frente a un petrolero. Frente a mí, frente a Yesquén, frente a petroleros para que los corrijan. Porque hablan contra el petróleo sin fundamento, hacen daño y desgraciadamente lo que ellos dicen a veces tienen mucha plataforma mediática y llega al exterior con mucha facilidad y la gente afuera se hace una idea equivocada de lo que está pasando en el Perú, ¿no? Esto fue El Público tiene la palabra.